Reciban un cordial saludo, estimados compañeros, compañeras, participantes de este taller, Evaluación Académica. Este taller forma parte del compendio de talleres que hemos estado facilitando relacionados con la función docente. Ya hablamos en una entrega anterior que está disponible en nuestro canal de YouTube, Oscar Palacios, sobre la planificación académica. En otra entrega, posteriormente hicimos el taller Estrategias y técnicas de enseñanza. Y hoy vamos a hablar un poco sobre lo relacionado con la evaluación académica. ¿De qué se trata este taller? Este taller es un recorrido por los fundamentos epistemológicos, los fundamentos teóricos, conceptuales, ¿ok?, respecto a la evaluación académica. La evaluación académica no es una actividad subjetiva que hacemos los docentes en aula valorando en mayor o menor medida el rendimiento, trabajo o la aplicación de un estudiante. Esto tiene un fundamento teórico, ¿ok? Hay unas técnicas, hay unos instrumentos y hay unos criterios que además de ser exigibles, además de ser éticos, son legales. ¿Ok? Y esto hay que dominarlo. ¿Por qué? Porque esta metodología de evaluación da cuentas de la metodología del proceso enseñanza-aprendizaje. Cada vez que un docente está colocando una calificación o está llevando a cabo una actividad evaluativa, está comprometiendo todo el proceso aprendizaje-enseñanza e incluso la institución. Entonces, este es un taller diseñado para docentes, metodólogos, coordinadores académicos, evaluadores institucionales o cualquiera que busque aprender y trascender la práctica evaluativa convencional, que es bastante subjetiva, y desee adoptar un enfoque más sistemático, fundamentado y transformador. Un enfoque más humano. Este es su facilitador, amigo y compañero, Oscar Palacios, investigador, escritor, estudiante, docente universitario. Y con esto, pues bueno, vamos a ver los objetivos del taller. He traído esta diapositiva, ¿ok?, para esclarecer un poco y delimitar a qué público particularmente pudiera resultar útil esta información. Sin embargo, esto es un taller a todo público y como padres, madres, representantes, responsables, particulares, estudiantes, es información de relevancia, pues si estoy en condición de estudiante debería entender y comprender cómo estoy siendo evaluado y por qué y para qué. Esto facilitaría un montón la dinámica en el aula y sobre todo el nivel de colaboración que a veces los estudiantes no tienen. Por desconocimiento, simplemente por eso. Entonces, este taller está diseñado para profesionales que ejercen la evaluación, ¿no?, docentes, y buscan elevar su práctica, mejorar, profesionalizarse, actualizarse. Cuenta con validez epistemológica, tiene coherencia metodológica y además, la justificación, ¿no?, técnica ante pares y organismos de acreditación, pues cuando nosotros somos, por ejemplo, escritores, acá en el canal tienen un taller redacción de artículos científicos, este proceso evaluador es importante. Y para aquellos que funcionan como pares, como panel de expertos, como jurados evaluadores, etc., este taller es muy significativo. Entonces, los objetivos se articulan en dos niveles. Tenemos por un lado el objetivo general, que es dominar la evaluación académica desde sus fundamentos epistemológicos hasta su aplicación profesional, ¿ok?, integrando modelos teóricos, técnicas especializadas, instrumentos validados y criterios de calidad
que permitan tomar decisiones. Y esto es un elemento central de la evaluación académica. La evaluación académica es una decisión, ¿ok? Que requiere transparencia. Y, por supuesto, la evaluación académica bajo esta perspectiva tiene un impacto real y medible en el aprendizaje de todos y de todas. Eso va a permitir una mejora institucional continua. Hay unos objetivos específicos que puntualmente son comprender los modelos evaluativos. ¿Por qué? Porque en el ejercicio de la función docente esto no siempre está claro. No hay esa comprensión real sobre los modelos evaluativos. Y seleccionar técnicas con criterio, es decir, qué criterio voy a utilizar para la selección de las técnicas que voy a aplicar. Estos dos elementos son transversales y fundamentales para poder dominar y determinar un modelo de evaluación coherente, ético, eficiente, transparente, legal y metodológicamente válido. Entonces, esos son los criterios generales. Vamos a ver cuáles son los fundamentos de evaluación académica. Hay unos fundamentos, la evaluación académica como una actividad o práctica que se realiza en múltiples funciones y escenarios, dependiendo, como dije, un docente, un revisor de artículos científicos, el escritor. Cuando somos escritores deberíamos evaluar nosotros mismos antes de enviar y consignar el producto o el trabajo, un jurado evaluador, un panel de expertos o cualquier otra función que usted desempeñe que requiera el hecho de evaluar. ¿Ok? Entonces, estamos delimitando la evaluación al ámbito académico. Cualquier función relacionada o llevada a cabo dentro del ámbito académico. ¿Qué es la evaluación académica? Hay un concepto central. La evaluación académica es una práctica epistemológicamente situada que refleja una concepción del conocimiento. Eso significa que para yo evaluar en el ámbito académico, yo debo situarme. Epistemológicamente debo situarme. En el taller seminario de investigación profundizamos bastante sobre esto, pero a modo de recordatorio, recuerden que epistemológicamente hablando, se ha acordado dentro de la comunidad académica y científica mundial que hay 4 grandes dimensiones y se establece un cuadrante en el que por un lado están el pensamiento racionalista, por el otro lado está el pensamiento idealista, está el pensamiento realista y el pensamiento experiencialista. ¿Ok? Un poco comprender que a estas dimensiones responden a su vez al método inductivo, que es de lo particular de mi conocimiento al conocimiento del mundo y del exterior, y el método deductivista, que es a la inversa. Tomo como referencia el conocimiento del mundo exterior para construir una idea sobre mi propio conocimiento. Entonces, dependiendo la unidad curricular o el ámbito de aplicación donde se vaya a ejercer esta evaluación académica, este situarse epistemológicamente es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo estoy revisando un trabajo de línea ideológica, por ejemplo, partir de ideas deductivistas propias para evaluar, significa una falta de coherencia, una inconsistencia en la evaluación. Yo como evaluador debo tener claro estos elementos para poder llevar a cabo mi función de manera ética y coherente. Muy bien. Hay una concepción del conocimiento, del aprendizaje y del papel del docente. Estos elementos, al momento de realizar una evaluación, se dejan ver por sí mismos. La acción de evaluar, el acto de evaluar, deja ver
cuál es la concepción que yo tengo del conocimiento, del aprendizaje y del papel de docente. Recordemos que el conocimiento en términos académicos es un concepto. El aprendizaje es un concepto y el papel, el rol del docente, la práctica docente es un concepto. Cada docente tiene su propio concepto respecto a lo que para él significa aprendizaje. Pero eso es poco transparente al momento de llevar a cabo un proceso de evaluación académica. Lo correcto sería dejar por sentado cuáles son los criterios que se van a evaluar y cómo se van a evaluar, por qué y para qué. Entonces, comprender esto es necesario, es una condición necesaria para poder propiamente diseñar ahora sistemas evaluativos coherentes que tengan realmente un impacto en la formación del aprendiente, del estudiante, del alumno. ¿Ok? Entonces, hay una naturaleza epistemológica de la evaluación. ¿Por qué? Porque evaluar implica emitir un juicio de valor. Y ese juicio de valor nunca o casi nunca, desde mi perspectiva, jamás debería ir orientado hacia el aprendiente, participante, alumno, llamémosle como usted mejor prefiera llamarle. Siempre el juicio de valor es sobre las evidencias de aprendizaje. Y esto es algo que se confunde muchísimo porque todavía hay docentes que conservan prácticas ortodoxas en donde yo recuerdo haber escuchado, por ejemplo, historias, a mí me ocurrió en el preescolar, que ser golpeado por una maestra, pero recuerdo, por ejemplo, historias de mis padres y de conocidos que antiguamente, si por ejemplo el alumno no dominaba la tabla de multiplicar, lo castigaban, lo arrodillaban, lo torturaban. Y no, eso no forma personas más ni hábiles, ni fuertes, ni capaces. Eso ha sido muy mal entendido dentro del ámbito de la historia contemporánea de educación en Venezuela. Las fortalezas y las habilidades se pueden desarrollar sin trauma. Por eso hay un grupo importante de una población entre 70 y 40 años que huye de la universidad, no quieren estudiar, están traumados. ¿Ok? Entonces, como docente debo comprender que yo estoy emitiendo un juicio de valor y eso tiene implicaciones para el estudiante, porque si el estudiante no logra diferenciar que el juicio de valor es hacia la evidencia de aprendizaje y no hacia su persona, esto genera conflictos y son esos problemas que usted ve los padres reclamando, por ejemplo, que esa no es la nota que le corresponde a sus hijos, que eso no es correcto, que no debería ser así. En la universidad los estudiantes van y denuncian, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esto es un tema bastante delicado y por lo general, además de otras prácticas consideradas poco éticas, creo que dentro del ámbito de la docencia, el tema de la evaluación es el tema más sensible. Entonces, estos juicios están condicionados por la teoría del aprendizaje que sustenta la práctica docente. Si yo no conozco la teoría del aprendizaje, si yo no sé cómo se aprende, y más adelante vamos a ver, por ejemplo, la taxonomía de Bloom, que son esos 6 niveles de complejidad cognitiva que Bloom plantea en el alumno y en el proceso de aprendizaje. Si yo no tengo claro estos elementos, yo no estoy capacitado ni facultado para evaluar a nadie, a menos no de manera objetiva. Y cuando digo a nadie es al producto intelectual, a la evidencia de aprendizaje. Nunca, jamás al aprendiente, al estudiante. Yo no evalúo estudiantes, yo evalúo evidencias de aprendizaje. Y si el contexto conlleva
a una evaluación de comportamientos, conductas, mecanismos de respuestas, condicionamientos, eso es otra cosa. Pero por lo general, aquí, aunque todos los docentes sabemos que cada vez que un estudiante se sienta en un pupitre, en un aula, en una mesa, en un escritorio a recibir una enseñanza, está siendo condicionado, y ambos miembros de esa relación, tanto el facilitador como el aprendiente o estudiante, debería tenerlo claro y ser responsable. La teoría del aprendizaje es fundamental. De hecho, si no se está aplicando la teoría del aprendizaje, yo como estudiante me puedo levantar de la mesa con muchísimo respeto, dar las gracias y salir de ese lugar, porque allí no voy a aprender. Por lo menos no de manera técnica. Todo representa un aprendizaje, pero si vamos a lo técnico, eso no sería lo correcto. Además de eso, estos juicios de valor deberían o deben estar sustentados por los propósitos del currículo. Yo debo conocer la malla curricular. No es, profesor, véngase para acá, da seminario de investigación y yo no tengo ni idea de cuál es la malla curricular, cuál es el propósito realmente de ese currículo. Y los valores institucionales. Como todos sabemos, hay unos valores institucionales y además hay unos valores ciudadanos. Hay unos valores humanos que prevalecen por encima de cualquier institución desde mi punto de vista. Entonces, no hay una evaluación si no hay detrás una teoría subyacente, una teoría que respalde qué es lo que estás haciendo cuando evalúas. Entonces, evaluación como proceso. Fíjense algo, vamos a ver qué es la evaluación y vamos a verla desde el punto de vista del proceso. ¿Por qué? Porque la evaluación académica ha sido estudiada y ha sido prevista y presupuestada desde distintos ángulos, distintas dimensiones, como bien les refería. La evaluación académica es un proceso. ¿En qué consiste? Bueno, ¿por qué es un proceso? Porque es una secuencia continua de recolección, recolectar, interpretar y usar información para tomar decisiones pedagógicas e institucionales fundamentadas. ¿En qué momento de este proceso yo emito el juicio de valor? Muchos pudieran decir en la fase de recolección, en la fase de interpretación, en el uso de la información para la toma de decisiones. En toda la fase del proceso hay un juicio de valor hacia la evidencia de aprendizaje. ¿Ok? Pero lo que importa de esta perspectiva o dimensión es entender que esto conlleva la toma de decisiones. Entonces a veces somos docentes pasivos y rígidos. Y nos estamos dando cuenta que el sistema y lo planificado no está logrando. Las evidencias de aprendizaje muestran que no hay un logro de cambio en el estudiante y nos encaprichamos. Entonces es importante tener en cuenta esto. Usted va a tomar decisiones pedagógicas y deben estar fundamentadas. La evaluación académica también puede ser vista como una evidencia. ¿Por qué? Porque es una construcción sistemática de pruebas que son verificables, siempre verificables, que otros pueden verificar y que demuestran el nivel de logro de competencias, conocimientos y actitudes en contextos auténticos, propios. La evaluación finalmente es una decisión. Es un acto deliberado de emitir juicios que orientan la mejora del aprendizaje, la acreditación del estudiante, ¿ok? Y la calidad del programa formativo. Si nos detenemos solamente un segundo a mirar esta diapositiva,
nosotros vamos a poder reconocer el grado de responsabilidad que conlleva y por qué es importantísimo tener todos estos preceptos claros antes de elegir o seleccionar cualquier tipo de técnica o cualquier tipo de modelo de evaluación. Vamos a continuar. De acuerdo a la función pedagógica, hay varios tipos de evaluación. Recuerde que la pedagogía contempla unas etapas. Y esas etapas pedagógicas, que son consideradas o llamadas también etapas del aprendizaje, se dan en el contexto macro de la vida de un ser humano y se dan en el contexto micro en un aula de clase. El primer tipo de evaluación que hay es la evaluación diagnóstica y sirve para identificar los saberes previos, las brechas que no se sabe y cuáles necesidades hay evidenciadas en ese diagnóstico antes del proceso formativo. A veces como docentes no nos damos la oportunidad de consumar esta fase. Esta fase es la que debería orientar la planificación y la diferenciación pedagógica. ¿Qué tipo de pedagogía voy a utilizar, emplear para planificar con este grupo o con esta persona o en este proceso específico? Proceso aprendizaje-enseñanza. Hay una evaluación o un tipo de evaluación que es formativa y sirve para monitorear el aprendizaje en el proceso. ¿Ok? Generar retroalimentación oportuna que regula la enseñanza y el aprendizaje de manera continua. La evaluación formativa es aquella que busca monitorear el aprendizaje. Se centra propiamente en el tema del aprendizaje. Aquí no vamos a reconocer brechas y necesidades, ni es previo. La evaluación formativa se da durante el proceso aprendizaje-enseñanza. Enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que la evaluación formativa tiene unos indicadores particulares porque se centra no en el logro final, no en pasar la materia, no en dar un título certificado. Por ejemplo, si yo estoy dando un curso, taller o una unidad curricular en el área, voy a poner como ejemplo en el área de cirugía en medicina, hay una evaluación formativa. Y no digo que la evaluación sumativa no sea importante, pero ¿cree usted que es más importante el certificado de médico cirujano o la formación de médico cirujano? Así que la planificación académica para esa carrera debería estar centrada en la formación, no en el logro. Pero también está la evaluación sumativa, que por lo general es aquella que se lleva a cabo en estas unidades curriculares en donde se requiere memorización y aplicación de fórmulas. Por lo general, la sumativa fue la que se quedó en el contexto venezolano más popularizada, porque en la cultura educativa venezolana, lastimosamente, hay una percepción aún infantil en que el logro es lo que tiene significado. El título es lo que quieren en mi casa. Quieren a un licenciado, una licenciada, un especialista, un magíster, un doctor. Pero el proceso de aprendizaje o de formación es dejado a un lado y esto es por desconocimiento. No pasa nada. Nosotros como docentes debemos tener esto claro, deberíamos tenerlo. Cada uno se va formando como mejor lo prefiere. En todo caso, la evaluación sumativa certifica el logro al finalizar el periodo. Emite el juicio de acreditación con criterios explícitos y evidencias verificables. Entonces usted va a ver que al final hay incluso grados, aquellos que están eximidos, por ejemplo, aquellos que solo tienen calificación de 20 puntos, y eso se vuelve lo importante. Y esto inicia desde la escuela. ¿Ok? Hay un tipo de evaluación que es la evaluación auténtica. Esta evaluación sitúa la evaluación
en contextos reales o simulados que exigen la movilización integrada de saberes complejos. Esto es una evaluación que involucra todo lo que es el componente motriz del ser humano. No se basa en sentarse a aprenderse una fórmula de memoria o un concepto de memoria o a explicar un concepto. La evaluación auténtica conlleva la movilización del humano completo, incluyendo el cuerpo físico. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, el tipo de evaluación que como docentes vamos a implementar en el aula debe estar alineado con la malla curricular, con el currículo del programa de formación que estamos impartiendo. Todo sistema evaluativo exige alineación entre 3 elementos. Hay una alineación. Los objetivos del aprendizaje, que tienen que ver con qué se espera que el estudiante logre. Las estrategias didácticas, que tienen que ver con cómo se enseña al estudiante para que pueda lograr el objetivo. Y la evaluación, que es propiamente lo que estamos viendo en este taller, que tiene que ver con cómo se verifica el logro. Entonces, yo planteo unos objetivos de aprendizaje, aclaro y especifico cómo voy a enseñar al estudiante lo que requiera para cumplir con esos objetivos de aprendizaje y debo establecer cómo verificar que finalmente se ha consumado el logro, que finalmente el estudiante ha aprendido. Entonces, cuando se rompe esta coherencia, eso conlleva a que la evaluación sea una evaluación espuria o que no mida lo que se enseña, ni lo que se declara en el perfil de egreso. Si mi tipo de evaluación y mi técnica de evaluación y mi instrumento de evaluación no están amoldados a lo que quiero enseñarle y a la estrategia y técnica de enseñanza que estoy aplicando y que planifiqué, yo estoy rompiendo la coherencia del perfil de egreso. Además, que estoy siendo subjetivo porque no estoy emitiendo un juicio de valor ético. Principio clave. Un principio para tomar en cuenta. La evaluación por competencias exige evidencias de desempeño complejo y no solo de reproducción memorística. El instrumento debe corresponder al nivel de complejidad declarado en el objetivo. ¿Ok? Nosotros podemos evaluar competencias, nosotros podemos evaluar contenido, nosotros podemos evaluar productos como por ejemplo tesis, trabajos de grado, proyectos, y podemos evaluar actividades. Entonces, hay unos tipos de evaluación, pero esos tipos de evaluación responden a la orientación propia del tipo de planificación. Hablamos de planificación por competencias, planificación por objetivos, planificación. Hay varios tipos de planificación. Hay un taller acá, para no extendernos, en donde planteamos incluso la planificación por tecnología, que es una de las últimas modalidades o vertientes que ha surgido. Puede revisar ese taller si no tiene claro cuáles son exactamente los tipos de planificación académica. Pero quería dejar esto acá claro. Quería mencionar esto. Entonces, continuemos. Voy a presentarles en las siguientes 2 diapositivas una matriz comparativa
Como ya les dije, la evaluación académica responde a una epistemología específica del aprendizaje, una manera de pensar. Y de ahí se desprenden eso que llamamos paradigmas, que son los que finalmente en el trabajo de grado, en el caso de las universidades, van de la mano del método aplicado para ese trabajo de investigación o investigación. ¿Qué pasa? En el modelo de evaluación se definen los roles. El rol del evaluador y el rol del evaluado. ¿Qué rol? ¿Cuáles son las características de esos roles? Va a verse en los modelos de evaluación. Por eso, la selección del modelo debe ser deliberada, coherente con el currículo y justificable ante pares e instancias de acreditación. Debe tener sustento epistemológico, sustento teórico. No es al azar ni es un acto arbitrario. Entonces voy a presentarle 15 modelos con sus características esenciales. Ya les presenté 4 tipos, ¿ok?, de evaluación. Ahora voy a presentarle los modelos. Ok. En esta diapositiva están los primeros 6 modelos. El modelo tradicional, el modelo conductista, el modelo cognitivo, el modelo constructivista, el modelo socioconstructivista y el modelo por competencias. ¿Qué es el modelo tradicional? Es la medición de contenidos declarativos mediante pruebas estandarizadas de reproducción. ¿Cuándo se usa el modelo tradicional? En certificaciones de conocimientos factuales, en contextos de alta masificación. ¿Por qué se usa el modelo tradicional? Es considerado como eficiente a nivel operativo y posee la comparabilidad entre grupos grandes, facilita esa comparabilidad. Riesgos críticos. Reduce el aprendizaje a la memorización y ignora competencias complejas. Criterios de calidad de este modelo: validez de contenido, confiabilidad estadística. Si usted se da cuenta, un porcentaje importante de lo que aplican en las escuelas, los colegios, los liceos a nuestros hijos es esto. Se les exige memorización. Ahora van a venir algunos autores posteriores a decir que memorizar no es aprender. Eso lo dejo a su criterio como experto evaluador. Continuemos. Modelo conductista. ¿Qué es? Es la verificación de conductas observables y medibles, definidas previamente como objetivos operativos. ¿Cuándo se usa? En formación técnica con desempeños observables y criterios binarios de logro. ¿Por qué se usa? Precisión en la definición de logros, objetividad aparente. Riesgos críticos: fragmentar el aprendizaje, ignorar procesos cognitivos internos. Criterios de calidad: observabilidad, especificidad, verificabilidad. Esto, por ejemplo, puede ver usted. Voy a hacer un taller de reparación de celulares. Este es el tipo de evaluación. Mecánica de carro, automotriz. Este es el tipo de evaluación. Reparación de celulares, de computadoras. Este es el tipo de evaluación. Aquí se ignora completamente
los procesos cognitivos. Si usted está en la academia militar, en un cuerpo policial o en algún lugar en donde usted deba ser adoctrinado y su conducta deba ser moldeada, este es el tipo de formación y de evaluación. Este es el modelo de evaluación. ¿Ok? Modelo cognitivo. ¿Qué es? Es una evaluación de procesos mentales. La evaluación acompaña y documenta ese proceso. O sea, profe, que en el modelo de evaluación tradicional y conductista no nos enfocamos en los procesos mentales. No. ¿Ok? ¿Cuándo usar el modelo cognitivo? Programas que exigen razonamiento complejo y transferencia de conocimientos. ¿Por qué usarlo? Para acceder a estructuras cognitivas, a promover pensamiento de orden superior. Aquí vamos a ver algo interesante que todo docente debe comprender y ver en sí mismo fundamentalmente. Hay un orden en los pensamientos, hay un orden superior y hay un orden inferior. Riesgos críticos. Dificultad para operacionalizar procesos internos. Y entonces aquí acuña la academia esto. Es subjetivo en cuanto a la interpretación. Criterios de calidad, validez de constructo, riqueza de evidencias. Los criterios de calidad son aquellos aportes que estos modelos nos suministran y que nosotros deberíamos tener en cuenta para poder elegir al final un instrumento de evaluación. ¿Ok? Para eso vemos los modelos, para determinar exactamente qué instrumento vamos a aplicar en el aula. Vamos con el modelo constructivista. ¿Qué es? El estudiante construye el significado. La evaluación acompaña y documenta el proceso. ¿Cree usted que en el constructivismo, por ejemplo, sería justo si la evaluación acompaña y documenta el proceso, declinar deliberadamente o debatir un significado en un estudiante? Son preguntas que le hago para la reflexión. ¿Ok? Recuerden que yo no me las sé todas. Estamos aprendiendo juntos. ¿Ok? Aquí estamos para aprender. Pero si yo estoy aplicando un modelo constructivista, sería ilógico que yo dijera ese significado es el incorrecto. Y ha pasado. ¿Cuándo se usa este modelo? En ambientes de aprendizaje activos, proyectos y resolución de problemas. Ok, ¿por qué usarlo? Para respetar la singularidad del aprendizaje, valorar el proceso y no solo el producto. Riesgos críticos, dificultad de estandarización, riesgo de subjetividad extrema. Criterios de calidad, autenticidad, reflexividad, diversidad de evidencias. Se parece un poco al modelo cognitivo, solo que acá es considerado no únicamente el proceso mental, sino el desempeño a través del significado que el estudiante le atribuye a lo aprendido, a lo estudiado, a lo investigado. ¿Ok? Él va construyendo su propia realidad. Y nosotros, los docentes, lo acompañamos y documentamos ese proceso. Modelo socioconstructivista. ¿Qué es? Acá el aprendizaje va más allá del aula al espacio social. En la evaluación se incluye la interacción, el diálogo y la co-construcción, es decir, la capacidad de co-construir saber, de no
de que mis ideas no se impongan sobre los demás ni la del estudiante sobre ese grupo o social. Que entre todos construyamos el saber. ¿Cuándo se usa este modelo? En trabajo colaborativo, aprendizaje situado en comunidades de práctica. El proyecto sociointegrador, por ejemplo. ¿Ok? Un proyecto socioproductivo, por ejemplo. ¿Ok? ¿Por qué usarlo? Porque permite valorar la dimensión social del conocimiento e integrar evaluación entre pares. ¿Por qué? Porque la sociedad y el estudiante son un par y estos pares van a generar un conocimiento en torno a la realidad de esa sociedad de manera cooperativa, no de manera impuesta. No es que el estudiante sabe y los de la comunidad no saben y el estudiante va para allá a solucionarles un problema. Esa no es la mirada de esto. Aquí el estudiante va a la comunidad a conocer la comunidad y conociéndola en ese ínterin se revelan sus necesidades prioritarias y el estudiante, formando parte ya de esa comunidad, construye entre la comunidad y los grupos internos de estudio una solución que beneficia a todos y que validan todos, no el docente. Cuidado con los profes que están trabajando con proyectos sociointegrador. Cuando el estudiante está en la comunidad, escuché un caso cercano de un profesor que decía que iba a ir a la comunidad para evaluar a los estudiantes allá. Esto no funciona así. Esa mirada tradicional no tiene nada que ver con el socioconstructivismo. ¿Ok? Cuidado con eso. Ok. Hay un riesgo crítico respecto al socioconstructivismo como modelo de evaluación y es la complejidad logística, los recursos, dificultad para evaluar contribuciones individuales, porque acá no hay egocentrismo ni egoísmo, acá todo es común. Criterios de calidad, la interacción, la coherencia grupal y las evidencias colaborativas. Pasemos ahora al modelo por competencias. ¿Qué es? Es la verificación de la movilización integrada de saberes en situaciones complejas y auténticas. Casos particulares. ¿Cuándo usarlo? Programas con perfil de egreso basado en competencias laborales o profesionales. Por ejemplo, un contador puede ser evaluado a través del modelo por competencias en el caso de que, por ejemplo, ¿qué pasa si una empresa, el contador está llevando la contabilidad de una organización y la empresa, uno de los miembros de la empresa, pierde el capital, manipula las cuentas bancarias? Eso conllevaría a acepciones legales, pero desde el punto de vista contable, ¿cómo se registra? Son casos quizás excepcionales, ¿no? Entonces, en esta praxis, en el desarrollo de estas competencias, se profesionaliza y se especializa al participante. ¿Por qué usarlo? Mire, alineación con el mercado laboral. Evaluación de desempeño real. ¿Qué tan bien entrenado estás tú? ¿Cómo respondes ante situaciones complejas en tu puesto de trabajo? Sencillo. Riesgos críticos. Reducir competencias a listas de indicadores. Perder la integralidad. Porque aquí en el modelo de evaluación por competencias, recordemos nosotros que estamos viendo no a un ser integral humano, sino a un elemento de producción. Criterios de calidad, autenticidad, integralidad, transferencia y niveles de logro. Indicadores. Pasemos a la siguiente diapositiva. Acá están los siguientes modelos. Evaluación auténtica.
Son tareas que replican contextos reales de desempeño profesional o ciudadano. ¿Ok? ¿En qué contextos conviene este modelo? Programas con fuerte componente práctico, clínico o profesional. Esto lo habíamos hablado unas diapositivas atrás cuando le presenté el tipo de evaluación auténtica. ¿Por qué? Porque la autenticidad puede ser vista dentro del campo de la evaluación académica como un tipo de evaluación y como un modelo. ¿Ok? Aporta transferencia real, motivación intrínseca y validez ecológica. ¿Cuáles son los puntos críticos? El alto costo de diseño, la dificultad de estandarización entre evaluadores y qué aportes da: autenticidad, complejidad, contexto real, rúbricas validadas. Ok, está el modelo de evaluación basado en evidencias, que son discusiones evaluativas sustentadas en múltiples evidencias convergentes y trianguladas. Es una contrastación de evidencias. Está el modelo criterial, que es la comparación del desempeño con criterios predefinidos, no con el rendimiento del grupo. La evaluación formativa, que es el monitoreo continuo del aprendizaje con retroalimentación reguladora en tiempo real. ¿Ok? Fíjense que está la evaluación holística, que sí contempla y valora la integralidad del estudiante, considerando la dimensión cognitiva, afectiva y social. ¿Qué nos aporta la evaluación holística? El modelo holístico. Una visión completa del estudiante, y esto permite que finalmente podamos respetar la diversidad de trayectorias. Está el modelo sociocrítico, que es la práctica emancipadora, la evaluación como una práctica emancipadora que cuestiona las relaciones de poder y promueve autonomía en las masas. La evaluación dialógica, que es una evaluación construida en diálogo entre el evaluador y el evaluado. Se conoce como el juicio negociado. ¿Ok? Fíjense que en un tribunal, por ejemplo, los jueces utilizan el modelo dialógico para interpelar a los interlocutores en el rol que estén desempeñando dentro de ese proceso. Hablo de abogados, fiscales, testigos, imputados, etc. Un segundo. Muy bien. Y está lo que se conoce como el modelo de evaluación continua, que es un seguimiento permanente del aprendizaje a lo largo de todo el periodo formativo. Estos modelos, que aquí les dejo toda la tabla con las particularidades, igual que vimos la diapositiva anterior, estos modelos muchas veces se combinan. A mí particularmente me parece que establecer cuando mucho dos modelos según el propósito o finalidad es más que suficiente. Pero combinar más de dos modelos de evaluación, desde mi punto de vista, es un error. No estoy diciendo que esté mal. Yo no estoy aquí para juzgar ni invalidar el trabajo de nadie. Para nada. Yo aquí estoy aprendiendo. Pero desde mi experiencia, desde mi práctica, si yo tengo un modelo holístico, yo no puedo tratar al participante desde un punto de vista, por ejemplo,
tradicional. ¿De acuerdo? Esto es importante tenerlo claro. Obviamente, vamos a encontrar más similitudes que diferencias respecto a qué es lo que busca el modelo. Pero vamos a encontrar más diferencias es en los criterios de validez. Porque si se dan cuenta, muchos modelos de evaluación están dirigidos al trato entre desiguales, a roles de desigualdad. Solo pocos buscan rol de igualdad en cuanto al evaluador y el evaluado, en cuanto al facilitador y el aprendiz. La mayoría muestra un desnivel. No estoy diciendo que esté bien y que esté mal. Lo que estoy diciendo es que nosotros los docentes debemos tener esto claro para saber cuál es el rol que vamos a asumir en el aula y poder realizar una evaluación, un juicio de valor transparente. Muy bien. Vamos con las técnicas de evaluación. Ya hablamos de los tipos de evaluación, ya definimos inicialmente qué es la evaluación académica, hablamos del examen del aprendizaje, ¿ok? La exploración del aprendizaje de un individuo o un grupo de ellos, y hablamos de los tipos y modelos. Ahora vamos a hablar de las técnicas. Entonces, para ello proponemos una clasificación sistemática por dimensiones. Las técnicas de evaluación es una manera de clasificar sistemáticamente y por dimensiones la acción evaluativa. Como sabemos, la acción evaluativa responde a un marco coherente y lógico que va casado con la planificación, las estrategias y las técnicas de enseñanza, los objetivos de aprendizaje, ¿verdad que sí? Muy bien. Entonces, cada técnica de evaluación moviliza a niveles cognitivos distintos y eso está explicado en la clasificación por nivel cognitivo de la taxonomía de Bloom. Bloom añade 6 niveles. Él dice que el primer nivel cognitivo es recordar, el segundo es comprender, el tercero es aplicar, el cuarto es analizar, el quinto es evaluar y el sexto es crear. Entonces, movilizar al estudiante en el proceso de aprendizaje a estos niveles específicos responde a una lógica de planificación. Cuando yo planifico, yo entiendo que el estudiante atravesará estos niveles, pasará de recordar a comprender, de comprender a aplicar, de aplicar a analizar, de analizar a evaluar y de evaluar a crear, que parece una línea lógica, ¿verdad? Durante su proceso. Eso lo sé yo como docente cuando planifico. Entonces, ¿qué pasa? La selección de la técnica debe ser deliberada y justificada de acuerdo al nivel en el que se encuentre el estudiante. No puedo evaluar de manera creativa o la creatividad en un proceso inicial de memorización, por ejemplo, para esos casos. Entonces, fíjense bien, recordar y comprender serían los dos primeros niveles. ¿Qué técnica de evaluación? ¿Qué técnica de evaluación se sugiere? Observación estructurada, lista de cotejo, pruebas objetivas, entrevistas evaluativas de sondeo
y escalas de valoración simple. Hay algo que quiero dejarle claro. El nombre de la técnica es observación estructurada. El instrumento de recolección, de aplicación de la técnica, una misma técnica puede tener distintos instrumentos. Por ejemplo, lista de cotejo. La técnica es lista de cotejo. Ahora, ¿cuántos instrumentos responden o forman parte de lo que se considera conceptualmente una lista de cotejo? Varios. Lo podemos llamar, por ejemplo, examen, prueba escrita, como comúnmente se le dice. Ahora, hay un lenguaje técnico y es importante tener esto claro porque me pasó que en una planificación coloqué el nombre de... No coloqué el nombre específico de la técnica, sino que coloqué, por ejemplo, prueba escrita. Mire, profe, no se dice prueba escrita. Prueba escrita es una modalidad para aplicar la técnica lista de cotejo. Ah, ok. Por eso les estoy explicando esto en el taller, porque usted va a poner exposición 25% por grupo. Ok. Exposición es la técnica. O la técnica pudiera ser, por ejemplo, escala de valoración simple. Y el medio, la exposición. Eso es lo que quiero que diferenciemos. Que nosotros en aula llamamos exposición, taller, examen, prueba escrita, parcial, quiz. Pero esos no son los nombres técnicos correctos. Debemos esos medios, esos instrumentos, adherirlo a la técnica correspondiente. Entonces, hay 6 fases o niveles cognitivos que pasa todo estudiante. Ya sabemos qué técnicas aplicar en la fase de recordar y comprender. En la fase de aplicar y analizar, las técnicas serían pruebas de desempeño, estudios de casos evaluativos, escalas de valoración analíticas, rúbricas analíticas y observación participante. Y en la fase de evaluar y crear, la técnica apropiada serían proyectos integradores, portafolios, diarios reflexivos, evaluación auténtica, evaluación situacional, evaluación basada en evidencias. Entonces aquí le dejo un cuadrante con la clasificación de estas técnicas de acuerdo al tipo de aprendizaje. Por ejemplo, declarativo, pruebas objetivas, entrevistas, listas de cotejo conceptual. Procedimental, pruebas de desempeño, observación, rúbricas de proceso. Actitudinal, diarios reflexivos, escala de Likert, autoevaluación, evaluación entre pares. Competencial, proyectos integradores, portafolio, evaluación auténtica, estudios de caso. ¿Ok? Recuerden que hay tipos de aprendizaje. Y como hay tipos de aprendizaje, nosotros podemos relacionar las técnicas de evaluación de acuerdo a los tipos de aprendizaje. Podemos clasificar los tipos de evaluación con los tipos de aprendizaje. Podemos relacionar los modelos de evaluación con los tipos de aprendizaje. Ahora, sustituyamos tipo de aprendizaje por planificación. Bueno, hay técnicas para ciertos tipos de planificación, hay tipos de evaluación para determinados tipos de planificación, hay modelos de evaluación para determinados modelos, determinados tipos de planificación. Entonces, ¿qué pasa? El documento rector, la malla curricular, el currículo, y de allí la planificación académica. De la planificación académica, mis estrategias y técnicas de enseñanza. ¿Ok? Y de mis
estrategias y técnicas de enseñanza, mis técnicas de evaluación. ¿Y cómo defino las técnicas de evaluación? Voy a primero a visualizar cuál es el tipo de enseñanza, cuál es la estrategia y el tipo de enseñanza para poder verificar el tipo de evaluación que yo tengo que llevar a cabo. Después que yo tengo predefinido mi tipo de evaluación, me sitúo en el modelo de evaluación. Y luego selecciono la técnica y luego selecciono propiamente la estrategia o el instrumento para aplicar la técnica. Es decir, el parcial. Para poner un ejemplo. Ok. Respecto a las técnicas evaluativas, hay un principio de coherencia técnica. Fíjense algo, la técnica seleccionada debe corresponder al nivel de complejidad del objetivo declarado, del objetivo planificado. No es metodológicamente válido evaluar competencias de creación con técnicas de reproducción. Por ejemplo, ok. Acuérdense que acabamos de ver la taxonomía de Bloom y los 6 niveles. Si está en la fase de reproducción, no voy a aplicar técnicas de creación, por ejemplo. ¿Ok? Si está en la fase de memorización, no voy a aplicar técnicas de creación. Sería incoherente, además sería injusto. ¿Ok? Clasificación por nivel de desempeño. Entonces, aquí tenemos 4 niveles: reproductivo, procedimental, transferencia y creación. Técnicas recomendadas. En el nivel reproductivo están las listas de cotejo, pruebas objetivas, observación estructurada. En el procedimental, rúbricas analíticas, escalas de valoración, guías de observación. En el nivel de transferencia, estudio de casos, proyectos integradores, evaluación situacional. Y en el nivel de creación, portafolio, evaluación auténtica, proyectos de investigación. Entonces, les dije hace unos minutos que mi tipo de planificación va a determinar la estrategia de enseñanza. Y la estrategia de enseñanza va a determinar el tipo de enseñanza. Y el tipo de enseñanza va a determinar a su vez cuál es el tipo, modelo y técnica de evaluación. Está interrelacionado. Por eso usted va a ver que son plantillas tipo formatos que deberían las coordinaciones, además de ofrecerle al docente, instruirlo en cómo responsable y éticamente llevar a cabo el llenado de esa planilla. Entonces, para eso este taller, porque el docente, cuando no viene de una preparación de naturaleza educativa propia de esa materia, cuando hace un componente docente y va a dar clases en universidades, esto muchas veces los desconoce. Entonces, aquí les traigo, por ejemplo, 4 tipos de planificación en nuestro taller. Planificación académica, esto está mucho más ampliado. Pero por temas tiempo de estos talleres, pues estamos haciendo un resumen bastante conciso, pero con lo que usted de verdad requiere para aplicar. Fíjense algo: planificación por objetivos, planificación por competencia, planificación por proyecto y lo que llaman planificaciones flexibles o emergentes. Por ejemplo, la tecnológica. Aquí están las técnicas por tipo de planificación. Y si usted se da cuenta, la técnica por el tipo de planificación por objetivo va a responder a una estrategia y un tipo de enseñanza específico, y eso va a responder a un modelo de evaluación específica y a un tipo de evaluación específica, y va a llegar nuevamente a lista de cotejo, escala de valoración, pruebas de desempeño, con criterios binarios. Es como un círculo que usted lo va a poder dominar con la práctica de un lado para el otro a su gusto. Cuando se entiende el proceso docente, se puede manejar en cualquiera de sus fases o etapas. Eso lo da la experiencia. Ok,
Instrumentos de evaluación. Habíamos hablado y nos habíamos referido a los instrumentos de evaluación como los medios, las estrategias para aplicar las técnicas de evaluación. La denominación concreta es instrumento de evaluación. ¿Qué es el instrumento? Es la materialización operativa de la técnica evaluativa. Listo. Si está bien diseñado, garantiza que la recolección de evidencia sea sistemática, comprobable y válida. Si está mal diseñado, invalida incluso las técnicas más sofisticadas. Cada instrumento exige condiciones específicas de uso, protocolos de diseños y verificación de validez y confiabilidad antes de su aplicación. Yo recuerdo que antiguamente en la universidad, cuando el docente iba a aplicar un parcial, esas preguntas de ese parcial habían sido sometidas a criterios de verificación y validez para su confiabilidad. Esa práctica, lamentablemente, en algunas instituciones o en las que yo he estado públicas se ha perdido, acá en Venezuela, pero es lo correcto. Entonces, el nombre de la técnica es uno y ahora vamos a hablar de los instrumentos de evaluación. Aquí le dejo el instrumento, las rúbricas, las listas de cotejos y escalas, portafolios y matrices, pruebas de desempeño y guías. ¿Son los únicos instrumentos? No son los únicos. Hay más instrumentos. Vamos a ver un poco. Rúbricas. ¿Cuándo usar? Evaluación de desempeños complejos con múltiples criterios. ¿Ok? Las analíticas desglosan cada dimensión, las holísticas valoran el producto global y las híbridas combinan ambas lógicas. Estas son lógicas. Diseño, definir criterios alineados por competencias, descriptores diferenciados por nivel de logro, 4 como mínimo. Procesos relativos justificables. Validez, juicio de experto, pilotaje con grupo similar, índice de acuerdo interevaluador mayor o igual a 0,80. ¿Qué pasa? Cuando yo como docente voy a utilizar la rúbrica debe haber pasado por este proceso para darle validez y confiabilidad. Como digo, es una práctica que muy pocos docentes, lo he visto en donde estoy estudiando psicología, vi a un docente, el de psicometría lo hace, pero no son todos, es la verdad, no son todos, ¿ok? Y me incluyo, no todos necesariamente en todo momento hemos hecho esto, pero esto es un llamado a la atención, incluso para mí, a mejorar. Entonces, aquí están los instrumentos, no son los únicos. Cada técnica de evaluación tiene los propios instrumentos afines. Usted va a escuchar a un experto, por ejemplo en pedagogía, decirle que el instrumento de evaluación exposición no es cónsono con una fase del proceso de enseñanza y no va a ser de repente cónsono con un modelo de evaluación. Es decir, la exposición como instrumento de evaluación tiene sus particularidades en el momento específico a aplicar. Por eso la definición de tipo, modelo, técnica y luego el instrumento. Entonces le dejo este portafolio, este pool de instrumentos para que usted pueda verificarlos, revisarlos y tener una idea. Lo más lógico en el ejercicio práctico de la docencia es que o usted sea orientado por la coordinación de currículo de la institución donde usted presta servicio como docente universitario, porque si viene de formación docente base, seguramente maneja esto a la perfección. Pero en los casos de nosotros, profesionales de otra área, que ahora vamos a la docencia, sería bueno que nos guiaran en esto. Y si no, usted mismo puede generar una matriz con toda la información de este taller y poder determinar a partir de la planificación que usted haya, el tipo de planificación que usted esté llevando a cabo en su unidad curricular o área de enseñanza,
específicamente toda esta cadena de valor hasta llegar al instrumento, la aplicación del instrumento. Como les decía, los instrumentos deben contar con un criterio de validez y con un criterio de confiabilidad. Ahora que lo recuerdo, en la escuela el profesor de matemáticas hablaba de criterios de validez y de confiabilidad cuando nos aplicaban los exámenes trimestrales. Que sí, los exámenes para la continuidad en los lapsos. Ok. Fíjese algo, aquí le dejo los criterios en cuanto a la validez del contenido, validez del constructo y validez de criterio. Ok. Criterios de validez del instrumento. Validez de contenido. Cobertura representativa del dominio evaluado. Verificada por juicio de expertos con índices de validez de contenido. Hay un índice para esto. La validez de constructo. El instrumento mide realmente el constructo teórico declarado, verificada mediante análisis factorial o correlación con instrumentos convergentes. Así es como se verifica la validez de constructo. Validez de criterio. Los resultados predicen o correlacionan con criterios externos relevantes. Por ejemplo, desempeño laboral, pruebas estandarizadas. Y están los criterios de validez y los criterios de confiabilidad. Consistencia interna, estabilidad temporal, acuerdo interevaluadores y evidencias de forma. Si usted recuerda, en el taller seminario de investigación, cuando el paradigma que abordamos es cuantitativo, los instrumentos de recolección de datos deben haber sido sometidos a criterios de validez y confiabilidad. Bueno, así ocurre igual en el ámbito de la docencia. Cuando usted va a aplicar un instrumento, prueba escrita o un examen, por ejemplo, de respuestas cerradas, sí y no, en una fase específica del proceso, eso que usted le va a preguntar al estudiante debe haber sometido, ese instrumento tiene que haber sido sometido a criterios de validez. Hay que medir esos criterios de validez de ese instrumento y también los criterios de confiabilidad. Esto por si acaso en algún momento usted está en una institución o usted es directivo de una institución, sería interesante que a partir de ver este taller, los docentes, por ética y responsabilidad y compromiso con nuestra sociedad y la educación, aplicáramos realmente todo esto. Aquí se lo menciono, ¿ok? Muchas veces hay departamentos en las universidades que cuentan con el apoyo de expertos o profesionales en el área de estadística y ellos van de alguna manera a apoyar respecto a los criterios de validez del instrumento y los criterios de confiabilidad. También hay unos criterios para medir la calidad de la evaluación. ¿Ok? 3 criterios específicos: validez, pertinencia y equidad. Usted como docente, en el ejercicio y el cumplimiento de su función como evaluador, debe ser medido, evaluado también, para generar indicadores. ¿Ok? Entonces, respecto al criterio de validez en la calidad educativa, el instrumento mide lo que declara medir, incluye validez de contenido, de constructo y de criterio. Se verifica mediante juicios de expertos, análisis factorial y estudios de correlación con criterios externos. ¿Qué pasa? Que muchas veces como docentes nos tomamos personal si nos dicen que los criterios de validez de los instrumentos que nosotros aplicamos a nuestros estudiantes es inapropiado.
O sea, cometemos el error que cometen los estudiantes. Nos identificamos con el producto. Pero hay que entender que nosotros estamos evaluando estudiantes, pero también estamos siendo evaluados. ¿Ok? Igualmente con el tema de la pertinencia, la evaluación corresponde al contexto institucional, al perfil de egreso, a las características del estudiantado y a los recursos disponibles. Una evaluación técnicamente perfecta, pero irrelevante para el contexto, es pedagógicamente inútil. La pertinencia exige diagnóstico situacional previo, y esto ya lo vimos. Equidad. El sistema evaluativo no discrimina por razones de género, origen, condición socioeconómica, discapacidad o estilo de aprendizaje. Esto hay que verificarlo. La equidad no significa uniformidad, exige ajustes razonables y múltiples vías de demostración del logro. Múltiples vías de demostración del logro, no solamente la que usted quiere, profe. Múltiples vías, porque eso es equidad. ¿Para qué? Para garantizar igualdad de oportunidades reales y no tanto igualdad de oportunidades de discurso. Un sistema de evaluación de calidad no se construye por intuición ni por tradición institucional. Ojo con esto. Se diseña con base en criterios técnicos explícitos que garantizan la legitimidad, la justicia y la utilidad pedagógica de los juicios evaluativos. Si no, esto no tendría sentido. Pero estos criterios deben ser verificados antes, durante y después del proceso evaluativo y documentados en el portafolio de evidencias del programa que lleva el coordinador del programa. Este es el deber ser. Y cubriendo todos estos espacios, yo le aseguro que tenemos un sistema de evaluación que contribuye a la calidad formativa de los estudiantes. El desarrollo sostenido de la sociedad, básicamente. Hay otros criterios, el criterio de confiabilidad, autenticidad y transparencia. ¿Ok? Recuerde que aquí todas las evidencias deben ser verificables. Vamos a ver esta nota antes de continuar con los criterios. La alineación curricular es el criterio de calidad que articula todos los demás. Me voy a guiar por la malla curricular del programa. Un instrumento puede ser válido, confiable, equitativo, pero si no está alineado con los objetivos de aprendizaje declarados en el programa, el sistema evaluativo es estructuralmente incoherente. Si no conozco los criterios de la malla curricular, no puedo evaluar de manera coherente. La verificación de la alineación debe realizarse mediante matrices de doble entrada que relacionen objetivos, estrategias, técnicas e instrumentos. Entonces, como le decía, este taller es complementario con el taller Estrategias y Técnicas de Enseñanza. Recuerde, todo juicio evaluativo debe sustentarse en evidencias que sean observables, registradas y accesibles para ser verificadas por cualquier otro tercero. La evidencia debe ser suficiente, es decir, debe cubrir el dominio de lo evaluado. Debe ser auténtica, debe haber sido producida por el estudiante. Debe ser actual, es decir, tiene que ser pertinente al momento evaluado y confiable, consistente entre evaluadores. Sin evidencias verificables, el juicio evaluativo no es más que una opinión. Eso no es una evaluación. Entonces, respecto al criterio de confiabilidad, recuerde, el instrumento produce resultados consistentes bajo condiciones similares. Se expresa mediante coeficientes estadísticos, alfa de Cronbach, por ejemplo, que es la consistencia interna,
el capa de Cohen, que es el acuerdo interevaluadores, y coeficiente test reset, por ejemplo, que es la estabilidad temporal. Esto respecto a la confiabilidad de los instrumentos para tener un criterio de calidad en nuestras evaluaciones. Así es como demostramos que la evaluación tiene calidad, habiendo sometido nuestros instrumentos a todos estos procedimientos. Asimismo, con el tema de la autenticidad y el tema de la transparencia. ¿Ok? Recuerde, los criterios, los instrumentos, los procedimientos y los estándares de logro son comunicados explícitamente a los estudiantes antes del proceso evaluativo. La transparencia reduce la ansiedad evaluativa, incrementa la autorregulación y legitima los juicios del evaluador ante el estudiante, la institución y cualquier otra instancia. Una advertencia. La ausencia de cualquiera de estos criterios invalida parcial o totalmente el sistema evaluativo. Los organismos de acreditación verifican explícitamente la presencia documentada de cada criterio. Eso significa que si usted no está aplicando esto y un estudiante lleva una evaluación, una calificación ante las instancias u organismos de acreditación y se hace un proceso de verificación explícito, la presencia no documentada o la no presencia de todos estos criterios en su proceso de evaluación van a finalmente a relucir en que su proceso no es al lugar, en que usted está opinando, usted no está evaluando, y eso por supuesto puede traer alguna otra consecuencia. Por eso es importante tener esto claro para saber en qué terreno estamos manejándonos. Aquí tiene un flujo que es una especie de guía para evaluar. A veces visualmente es más fácil entenderlo. Por fase, la fase 1, la fase de planificación, la fase 2, la fase de selección de la técnica, la fase 3, la fase de diseño del instrumento o los instrumentos, la fase 4 sería la fase de aplicación, la fase 5, la fase de analizar los resultados y la fase 6, la fase de retroalimentación. ¿Ok? Y cada una de estas fases coloco en este flujograma en qué consiste. Por ejemplo, en la fase 1, la fase de planificación, definir competencias, identificar tipos de evidencia y seleccionar el modelo de evaluación alineado con el currículo. Eso es lo que voy a hacer yo como docente. Estas son las fases mías. Y dentro de cada fase, teniendo los conceptos que hemos visto hasta ahora en este taller claros, voy a poder entonces desarrollar esta fase con muy poco o ningún nivel de obstáculo y dificultad. ¿Ok? Entonces, recuerde que cada una de estas fases va a generar las evidencias documentales que al final van a justificar la decisión que usted tome como evaluador. Entonces, cuando usted, si en algún momento su proceso de evaluación es sometido a juicio de expertos y usted cumplió con todas estas fases de manera ética y coherente, usted va a poder justificar su juicio. De lo contrario, está invalidado. Tenga eso claro, por favor. Tenga eso claro. Entonces, con la finalidad de ampliar un poco más este proceso por el grado de relevancia o importancia que tiene dentro del ejercicio de la función docente, aquí está un poco más profundo, quizás un poco más desglosado, la secuencia metodológica del proceso evaluativo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no es posible diseñar un instrumento válido sin haber definido previamente las competencias y las evidencias. Y no es posible retroalimentar sin haber analizado los resultados. Entonces, una fase depende de la otra.
Respecto a la planificación, selección de la técnica, diseño del instrumento, aplicación, análisis de resultados y retroalimentación, como le dije, en nuestro proceso como docente, nuestro proceso evaluativo completo. ¿Ok? Y aquí les doy acciones concretas. Y por eso lo redacto en forma de verbo, para que usted como docente identifique que es una acción que usted lleva a cabo. Pongo un ejemplo. En la fase de selección de técnica, usted lo primero que va a hacer es clasificar el nivel cognitivo del objetivo, o lo que llaman Bloom revisado, que ya lo vimos en este taller. Luego va a identificar el tipo de aprendizaje. Es declarativo, procedimental, actitudinal, competencial, etc. Luego va a considerar el contexto institucional, los recursos, el tiempo, la masificación. Luego va a seleccionar la técnica que mejor corresponda a estas 3 dimensiones de forma justificada. Y la única manera de hacer eso, estimado colega, es en el papel. Estas no son cosas que se pueden realizar de manera visual. Esto hay que dejarlo por escrito. ¿Ok? Entonces, tome nota de cada acción en cada fase. Es importante en este tipo de talleres y formaciones dejar por escrito cuáles son los errores críticos de evaluación que cometemos en algunas instancias de manera inadvertida, incluso por desconocimiento, pero que siempre es muy oportuno tener presente en nuestra práctica docente. ¿Ok? Entonces, los errores evaluativos son amenazas, se consideran amenazas sistémicas a la validez, la equidad y la legitimidad del proceso formativo. Usted está comprometiendo el proceso formativo completo. Los evaluadores expertos los conocen, los monitorean activamente y los previenen mediante protocolos de verificación en cada fase del proceso. Ya usted tiene toda la fase del proceso y qué es lo que va a hacer en cada fase del proceso. En la diapositiva anterior se lo explicamos. Primer error, evaluar sin criterios explícitos. ¿Cuál es el error? Emitir juicios evaluativos basados en impresiones subjetivas, lo que usted cree. Intuición docente o comparaciones informales entre estudiantes, sin criterios predefinidos, comunicados y verificables. Porque recuerde usted que hay un modelo de evaluación en donde se aplica la comparación, pero eso es previamente informado, predefinido, comunicado y verificado. Esto trae consecuencias, ¿ok? Y es la inconsistencia entre evaluadores, percepción de injusticia por parte del estudiante, imposibilidad de defender el juicio ante instancias de apelación. Ante una instancia de apelación, si usted incurrió en esto, su evaluación es inadecuada. ¿Cómo se evita, profesor, profesora? Diseñando rúbricas y matrices de valoración antes de aplicar. Socializando esos criterios con los estudiantes y calibrando evaluadores mediante sesiones estandarizadas con evidencia ancla. Es decir, con colegas, con otros evaluadores, calibrar lo que usted ha diseñado y aplicado. Evaluar sin evidencias suficientes. Tomar decisiones basadas en una sola evidencia, en evidencias de baja calidad o en evidencias que no corresponden al dominio evaluado.
Y esto da para mucho, porque si un estudiante sacó 0 y después sacó, póngase usted que sacó una calificación en la universidad, una calificación por debajo de 5 puntos. Y luego sacó otra calificación por debajo de 5 puntos. ¿Hasta qué punto usted es objetivo respecto al rendimiento y evolución de ese estudiante? Entonces, eso da pie a lo que llaman falsos positivos. ¿Ok? Y la consecuencia es vulnerabilidad ante reclamos, invalidación del proceso por organismos de acreditación. No van a validar el proceso, colega. ¿Cómo? Además de que es injusto para el estudiante y no es ético de parte de nosotros. ¿Cómo se evita esto? Aplicando el principio de triangulación. 3 evidencias como mínimos para decisiones de alto impacto. Usar matrices de evidencias que documenten suficiencia, autenticidad y actualidad. En esto consiste la función docente. Tercer error, evaluar sin alineación curricular. Imagínense, o sea, fuera del contexto del currículo. Esto se refiere al diseño de instrumentos que miden contenidos o niveles cognitivos diferentes a los declarados en los objetivos del programa. Evaluar reproducción cuando el objetivo declara, por ejemplo, creación. Entonces, la consistencia de esto es lo que se conoce como invalidez de constructo. Los resultados que no informan sobre el logro real de las competencias declaradas. Distorsión del perfil de egreso. ¿Cómo se evita? Construir y verificar matrices de alineación curricular. Matrices de alineación curricular. Antes de diseñar cualquier instrumento. Usar la taxonomía de Bloom revisada para verificar correspondencia entre verbo del objetivo y nivel de la tarea evaluativa. Esto está pero exquisito. Aquí está al detalle qué, cómo, cuándo, por qué y para qué usted lo va a realizar. Está muy detallado. Aquí hay 4 errores más, que es evaluar solo productos finales, evaluar sin retroalimentar, evaluar sin transparencia y evaluar sin coherencia metodológica. Le dejo en qué consiste el error, cuál es la consecuencia y cómo evitarlo. Es importante, compañeros, que tengamos claro que estos 7 errores deben evitarse. Así que yo espero de todo corazón que este taller esté sirviendo para fortalecer el ejercicio de la función docente en todos. ¿De acuerdo? Acuérdense que nosotros vamos a presentar resultados. Se los vamos a presentar a la institución, se los vamos a presentar al evaluado. Entonces, un sistema evaluativo de calidad demuestra impacto cuando los resultados se usan para tomar decisiones reales de mejora curricular y no únicamente para archivar. Si yo tengo unos estudiantes que no están alcanzando los objetivos planteados, debe haber una mejora curricular. De lo contrario, esto no tiene sentido, compañeros. Si la evaluación no genera acción, es una evaluación sin lugar. Entonces, ¿por qué hablamos de todo esto? Porque la evaluación no termina en el momento en que usted pone el número o la letra, la calificación. ¿Ok? En realidad, la evaluación culmina cuando usted informa, cuando usted comunica los resultados a las instancias y a las audiencias de acuerdo al propósito y al objetivo preestablecido. Entonces, esto nos va a ayudar a presentarle los resultados a los estudiantes, a los directivos, a los organismos, ¿ok? Porque recuerde que nosotros estamos llevando todo nuestro proceso de manera documentada.
Y eso va a dar pie a lo que después se conoce como el portafolio docente, que es la única y real evidencia, por lo menos a nivel institucional y a nivel ético también, de la transparencia en su proceso. Entonces, respecto a los estudiantes, cuando vayamos a hablar con los estudiantes y vayamos a declarar sus calificaciones, es importante ser descriptivos. Y descriptivos no significa ser ampliamente explicativos, más bien descriptivos específicos, sin perder que nuestro norte es que el estudiante alcance el objetivo, ayudarlo a alcanzarlo. Por eso, si yo doy una explicación de los resultados de evaluación muy alargados, el estudiante se pierde y yo pierdo la oportunidad como facilitador de orientar al estudiante hacia una acción concreta que lo lleve a cumplir la meta. El hecho en sí de dar la nota también es visto como parte de la formación que brindamos como docentes. Entonces no basta entregar una calificación numérica. El estudiante necesita saber qué logró, qué sí logró, en qué nivel lo logró, qué evidencias sustentan el juicio de lo que usted está calificando, cuáles son las brechas, áreas de mejoras identificadas, qué acciones concretas puede tomar él para mejorar. Así se informa. Entonces, se habla de la entrega de retroalimentación escrita vinculada a criterios específicos de la rúbrica que usted estableció. Un lenguaje descriptivo, no calificativo. Por ejemplo, demuestra capacidad para analizar en nivel avanzado porque, fíjese, argumentando. Incluya ejemplos concretos de la evidencia del propio estudiante y ofrezca orientaciones adicionales y recursos de apoyo para cada caso específico de sus estudiantes. Usted está obligada a dejarle saber al estudiante que hay canales de consulta y apelación que pueden ser utilizados por ellos y usted debe tener la documentación suficiente para que si un estudiante apela ante una instancia con competencia, el juicio de su evaluación no sea finalmente el que termine por ser declinado. ¿Ok? Cuando yo voy a presentarle resultados a directivos u organismos de acreditación, estoy hablando de una comunicación que es institucional. Y eso, compañeros, compañeras, exige el uso de datos estadísticos, de una evidencia clara de la trazabilidad documental y debe haber una alineación explícita con los estándares del programa y criterios del organismo acreditador. Una alineación metodológica. Los resultados deben demostrar impacto, no solamente es para cumplir, deben demostrar el impacto. Entonces fíjese esto, presentar distribuciones de logro por competencia y no calificaciones globales únicamente, incluir análisis de brechas por grupo, género u otras variables relevantes, documentar la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados, integrar resultados al informe de autoevaluación del programa, mostrar tendencias históricas que evidencien mejora continua, vincular resultados evaluativos con decisiones de mejora curricular documentadas. Todas estas consideraciones son consideraciones profesionales de alto nivel, estimados. Y así es como se presentan resultados, porque usted es responsable de un proceso de formación de otro ser humano, al menos en el ámbito de competencia de la unidad curricular. Usted no es responsable de la vida del ser humano, pero sí del proceso aprendizaje-enseñanza. Entonces, recuerde que el portafolio docente es la única evidencia de impacto real que hay
en la docencia, no hay más. Lo demás es corrupción y hay que decirlo, ¿ok? Entonces, ¿qué debe a grosso modo contener el portafolio docente? Matrices de alineación curricular, que es lo que demuestra que sus evaluaciones, sus técnicas de evaluación y sus instrumentos están alineados con los objetivos de la malla y con las estrategias y técnicas de aprendizaje, enseñanza, ¿ok? Los registros de ampliación y de aplicación, en el caso de que la ampliación sea necesaria, va un registro, y si no, solo los registros de aplicación, lo que usted aplicó, el análisis, su análisis de esos resultados, un registro que dé cuenta de la retroalimentación entregada y la evidencia de mejoras derivadas de los hallazgos evaluativos. Es decir, yo informé al estudiante, ok, le informé, lo orienté sobre cómo mejorar, en qué área profundizar y en qué área demuestra calidad. Yo lo informé, mis hallazgos. Entonces, insisto, el portafolio es la prueba documental del dominio experto del evaluador y la base para la acreditación institucional del programa. En adelante voy a presentarles unas diapositivas que siguen el formato de un flujo para ver el proceso completo solo a modo de resumen. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense algo, un póster académico respecto a los instrumentos de evaluación. Fíjese, rúbricas. Aquí va a ver usted cómo usarla, cuándo usarla, cómo usarla y cuál es la validez y la confiabilidad que debe tener este instrumento para poder ser aplicado de manera correcta a sus estudiantes. Lista de cotejo, cuándo usarla, cómo diseñarla, validez de confiabilidad. Escala de Likert, cuándo usarla, cómo diseñarla, validez y confiabilidad. ¿Ok? La guía de observación, igual bajo esos mismos 3 criterios. La matriz de valoración. Prueba de desempeño. Cuándo usarla, cómo diseñarla y qué es lo que le acredita y le otorga validez y confiabilidad. La guía de análisis, bajo los mismos criterios. La matriz de evidencias, cuándo usarla, cómo diseñarla, cómo otorgarle validez y confiabilidad, o qué le otorga validez y confiabilidad. Igual el portafolio estructurado, ¿ok? Guías de entrevista, guía de proyecto, y aquí está otro póster, pero por categoría, instrumentos de evaluación por categoría. Aquí le dejo, ¿verdad?, del lado derecho inferior las categorías utilizadas con las siglas. ¿Ok? Entonces, rúbrica analítica, rúbrica holística, rúbrica híbrida, lista de cotejo, escala de Likert, matriz de valoración. ¿Ok? Entonces, esto es valoración estructurada. Esa sería la denominación del instrumento. Igual lo va a poder usted observar aquí, observación, ¿ok? En el caso de desempeño producto, prueba de desempeño, por ejemplo. Análisis e interpretación, cuando ese es el instrumento, ¿ok? Aquí tiene las técnicas. Ok, muy bien. Evidencias, seguimiento.
proyectos, integración. Y un flujograma que resume el proceso de evaluación académica. Recuerde que comenzamos por la parte de planificación. Aquí le dejo algunas preguntas o lo que naturalmente debemos preguntarnos como docentes, ¿no? Entonces, cuando yo voy a definir la competencia, yo me pregunto, ¿qué debe lograr el estudiante? ¿Qué nivel de desempeño se espera? Si yo voy a definir las evidencias, me pregunto, ¿qué productos, acciones o desempeños demuestran el logro? Si yo quiero, por ejemplo, luego paso a la selección del modelo de evaluación, si es formativa, auténtica, por competencias, etc. Luego la selección de la técnica, según el tipo de aprendizaje, según el nivel cognitivo y según el contexto. ¿Ok? Un resumen bastante amplio. Luego el diseño del instrumento, entonces establezco los criterios, los indicadores, los niveles de logro. ¿Ok? Luego aplico el instrumento. Recuerde que el instrumento debe haber sido de acuerdo a los estándares de verificación y validación, ¿ok? De calidad, de los criterios específicos para cada instrumento. Luego va a pasar a la fase de aplicación. Va a establecer las condiciones, el tiempo, los recursos, las instrucciones y el ambiente. ¿Ok? Los roles que hace el docente, que hace el estudiante, las evidencias, productos, acciones, registros, desempeño. Luego la fase de análisis de resultados, primero va a categorizar, va a agrupar evidencias según distintos criterios. Eso debería haber quedado establecido en la planificación previamente. Va a identificar las tendencias, las fortalezas, las recurrencias, los patrones y las brechas, ¿ok? ¿Cuáles son los vacíos, los errores, las dificultades? Para una retroalimentación justa y significativa, ¿ok? ¿Qué hizo bien? ¿Qué faltó? ¿Qué mejorar? ¿Cómo mejorarlo? ¿Cuándo mejorarlo? ¿Y dónde mejorarlo? O sea, una orientación concreta y completa, compañeros, compañeras. No nos quedemos con nada con nuestros estudiantes, vamos a apoyarlos, ¿ok? Y acuerde que siempre debe haber una retroalimentación y tiene que estar sustentada en criterios y pruebas reales porque hay estudiantes que pudieran argumentar, ¿ok? En distintas áreas y es válido, es válido. Entonces recuerden, por un lado tenemos la evaluación como un medio para juzgar y examinar un proceso de aprendizaje, ¿ok? Pero también nosotros somos evaluados en nuestra ejecución del proceso de enseñanza como docente. Eso hay que tenerlo claro. Para poder llevar a cabo una evaluación ética, legal, coherente, debo conocer la malla curricular, debo haber realizado una planificación académica. Dentro de la planificación académica deben haber quedado estipuladas, de acuerdo al tipo de planificación, las estrategias y técnicas de enseñanza. A partir de esas estrategias, objetivos, estrategias y técnicas de enseñanza, yo puedo seleccionar un tipo de evaluación. Ese tipo de evaluación va a darme unas técnicas específicas y esas técnicas específicas me van a aportar un instrumento específico. Y los instrumentos, que son propiamente la puesta en marcha de manera física, tangible en el aula, la aplicación operativa de la técnica de evaluación, es lo que finalmente utilizo para recoger los datos. Y de manera sistematizada, una vez que recojo los datos, ¿ok? Empiezo un proceso posterior a la recolección de datos en el aula
para poder construir todo lo que es el portafolio docente. ¿En función de qué? De orientar al estudiante, de identificar brechas y puntos de mejoras, de identificar necesidades, de además, para mí uno de los pilares fundamentales es revelarle al estudiante a veces fortalezas que desconoce de sí mismo. ¿Ok? Y es todo un proceso que enriquece la relación entre los roles docentes y estudiantes, que enriquece la relación con nuestro ambiente, ¿ok? Que enriquece la función y participación mía en el aula y del estudiante en el aula y fuera del aula, en la sociedad, ¿ok? Que enriquece a la institución, que enriquece al país, que enriquece al mundo, que enriquece la vida humana, ¿ok? Por eso, sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme, digo y ratifico que la función docente es la función privilegiada, respetando todas las demás. Pero la función docente es la función privilegiada en el desarrollo humano. Les doy las gracias por haber escuchado este taller. No pretendemos sustituir ni reemplazar la formación académica oficial. Son temas profundos. Con estos talleres lo que buscamos es que la práctica llegue y poder, muchas veces los docentes no tienen tiempo, no tienen recursos para seguir estudiando, profesionalizándose, etcétera, y lo que queremos es contribuir y ayudar. A nosotros mismos estamos aprendiendo, mejorando y estamos actualizándonos con todos estos talleres, así que es una actividad muy rica y muy bonita porque esto es un ganar-ganar de parte de todos. Recuerden que tenemos la comunidad Aula de Investigación Pro gratuita en WhatsApp. Solo deben escribirme, ¿ok? Pueden en los comentarios dejarme o consultarme. Yo les dejo mi número de teléfono. En la descripción de este video voy a colocar mi número de teléfono y allí yo envío el enlace de este taller por YouTube, el enlace YouTube, pero también les dejo este material que utilicé para el taller en formato PDF, de manera que les va a ser muy útil a todos y todas. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga. Feliz y bendecido día.